Vamos a, vamos a colocar, en este caso particular, vamos a mirar lo relacionado pues a la primera parte de lo que tiene que ver con su tarea número uno, que es métodos para probar validez de argumentos. Y en ese caso en particular, pues ustedes puedan entender qué es lo que deben hacer. Realmente es una tarea que no es complicada, es rápida de hacer, entonces es importante que de pronto lo que simplemente deben hacer es prestar un poco de atención de cómo deben hacer los procesos para que puedan cumplir con la tarea sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, la tutora Lenca Victoria Tamayo López va a estar acá presente también y mi persona Luis Alberto Quintero López para el desarrollo de este CIPAS de curso. Entonces, bueno, yo creería que sin más preámbulos vamos a comenzar gracias a la puntualidad de cada uno de ustedes y pues los compañeros que se van conectando allí ya, digamos que para que se vayan colocando al corriente. Cerrar la cámara, Lenka, porfa, colócame como organizador para poder proyectar y demás. Listo, Liz, ya te coloco acá. Listo. Muy Dale, buenos días a gracias. todos. Vamos a empezar entonces ya con nuestra cita. Tarea 2, ejercicio 1 y 2. Listo. Aquí Listo. tenemos, vamos a comenzar, vamos a compartirles aquí. Compartirles pantalla. Listo. Listo. Porfa, me confirman si pueden ver bien mi pantalla, por favor. Sí. Listo. Perfecto. Entonces, como les decía, hoy vamos Sí, señor. a... Caray, gracias, muy amables. Vamos a mirar lo relacionado a lo que tiene que ver con la unidad uno, específicamente en lo que marca la tarea número 2, en los métodos para probar validez de argumentos en su curso de pensamiento lógico y matemático. Recuerden que ustedes se encuentran adscritos a la Escuela de Ciencias Básicas de Tecnología e Ingeniería SBTI y pues los tutores a cargo de este CIPAS de cursos son la tutora Lenka Tamayo y mi persona Luis Quintero. Entonces, en ese caso y sin más preámbulos, estos van a ser algunos de los temas que vamos a abordar. En el caso del día de hoy no vamos a tocar las leyes de inferencia, pero sí las proposiciones, conectores lógicos y las tablas de verdad, que es lo que marcan a los ejercicios unidos de su tarea. La próxima semana ya estaremos mirando todo lo relacionado a lo que tiene que ver con leyes de inferencia y pues obviamente generar algunos ejercicios prácticos para que ustedes puedan desarrollar y culminar su tarea sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, en ese caso particular, cuando nosotros hablamos de una proposición o en lógica proposicional, ¿sí? No es simplemente una rama de la ciencia que estudia variables proposicionales, conectores lógicos, para mirar la veracidad de un argumento que nosotros estemos generando. Básicamente un argumento es una frase que nosotros generamos, pero que tiene un condicional de poder ser verdadera o poder ser falsa. Entonces, a esto nosotros le llamamos proposición, ¿cierto? Es toda expresión verbal, enunciado, discurso en el cual podemos afirmar si es verdad o es falso, ¿cierto? Una expresión como tal. Para ello, pues obviamente nosotros utilizamos una simbología de las proposiciones que por lo general o normalmente se utilizan regularmente es P, Q, R, S, T, inclusive en ese mismo orden, ¿cierto? En ese mismo orden alfabético nosotros utilizamos. Estas son las proposiciones que más se utilizan, ¿cierto? Se les conoce como variables proposicionales. Las variables simplemente son argumentos que nosotros utilizamos ¿para qué? Para no escribir o para no tener que escribir toda una expresión verbal, sino que simplemente reemplazamos esa expresión verbal por una variable proposicional. Es básicamente eso. Entonces, hay tipos de proposiciones. Encontramos proposiciones simples, ¿cierto? Que son proposiciones que solamente están compuestas por un sujeto, un verbo y un complemento.
Y tenemos proposiciones compuestas que se componen de dos o más proposiciones simples y que para poder unir esas proposiciones simples, para que se conviertan en complejas, nosotros utilizamos conectores o operadores lógicos, que son el y, el o, si entonces, si solo sí, que son los conectores lógicos que nosotros utilizamos para unir esas proposiciones simples. Entonces, ¿qué ejemplos nosotros tenemos? Miren que acá yo ya le doy una variable proposicional a esta expresión. La lógica es una ciencia. Para Q, María le gusta la ciencia, ¿cierto? Ambas son proposiciones simples y que están representadas por una variable proposicional que en este caso una se representan con P y la otra con Q. En ese caso en específico, podemos tener otras, por ejemplo, R es hoy llovió toda la mañana, ese el piso está mojado. Todas son, si ustedes se dan cuenta, son expresiones que se componen de un sujeto, un verbo y un complemento. Y que esas expresiones, ¿cierto? O lo que se conoce como esas proposiciones, las reemplazamos por variables proposicionales. P, Q, R, S, T, ya depende de qué tanta cantidad de proposiciones simples haya. De igual manera, cuando ya nosotros tomamos estas proposiciones simples y utilizamos conectores lógicos, entonces allí es cuando nosotros construimos proposiciones compuestas. Entonces les dice, la lógica es una ciencia, que es la primera, ¿cierto? La que está representada por P. Y miren que ahí en rojo ya tienen el conector lógico o el operador lógico. María le gusta la ciencia, entonces está uniendo estas dos proposiciones simples y conforma una proposición compuesta. ¿Por medio de qué? De un conector lógico. Si hoy llovió toda la mañana, entonces el piso está mojado. Entonces miren que ahí yo también con el sí entonces, ¿sí? Estoy uniendo esas dos proposiciones simples. Entonces, ese es como el juego que nosotros vamos a desarrollar o vamos a tener a la hora de poder generar o establecer este tipo o la identificación de este tipo de proposiciones, sean simples o sean complejas. ¿Sí? Eh, Ya, en ese caso ya en estoy específico. deshabilitando micrófono. Hay personas que están hablando. Ah, ok, dale, gracias. Entonces, en ese caso en específico, pues vamos a mirar. Entonces, hay dos tipos de lenguaje que nosotros vamos a utilizar a partir de esas proposiciones simples y compuestas. Por un lado, tenemos el lenguaje simbólico. ¿Qué es el lenguaje simbólico? Las proposiciones simples, como les decía, nosotros utilizamos variables que son P, Q, R, S. Ese lenguaje simbólico va a estar determinado por esas variables proposicionales. Y para esas variables proposicionales necesitamos este cuadrito que está acá. Necesitamos establecer si nosotros vamos a utilizar una negación, utilizamos este símbolo o otro que es más, voy a ver si lo logro escribir, que es más o menos algo así, ahí más o menos. ¿Sí? Estos dos símbolos son los más utilizados en la parte de la negación. Si nosotros queremos negar algo, entonces es un símbolo que me representa una negación. Por otro lado, tengo otro símbolo que este es como esta V invertida que se conoce como I, ¿cierto? Es como la expresión que estaba incluyendo ahorita y se conoce como I y adicionalmente se le conoce como conjunción. También tenemos por otro lado la O, ¿cierto? Que se representa como una V, ¿cierto? Y se le conoce como disyunción. También tenemos el sí entonces, que es una flecha y como indicando hacia la derecha, ¿sí? Que se le conoce como un condicional, y también tenemos el sí solo sí, que es una flecha, digamos que bidireccional, donde se le conoce como un bicondicional. Entonces, ese lenguaje simbólico que nosotros establecemos a partir de esas proposiciones simples, los combinamos con estos conectores lógicos para poder construir de manera simbólica lo que de pronto nosotros a partir de un argumento decimos de manera verbal o escribimos de manera verbal. Bueno, de manera escrita se expresa a partir de proposiciones o el cúmulo de proposiciones simples, o sea, proposiciones compuestas.
En la lengua, o es básicamente el lenguaje natural, por otro lado, es el lenguaje hablado que nosotros regularmente utilizamos. Este lenguaje hablado como tal, pues es simplemente oraciones que nosotros generamos con otra persona. Y obviamente generamos una comunicación. Entonces, esas oraciones en ese lenguaje natural, nosotros las podemos transformar a un lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomar esas proposiciones simples y darles variables proposicionales. Y en caso particular, poder juntarlas a partir de conectores lógicos. Entonces, de esa forma, nosotros podemos transformar ese lenguaje natural en un lenguaje simbólico. Los conectores lógicos, vamos a mirarlos un poco más a detalle. Por ejemplo, tenemos uno que es muy utilizado, que es la conjunción, o lo que nosotros conocemos como y, ¿sí? Esa y como tal, ¿cierto? Es un conector lógico que está representado por una V invertida. En este caso particular, por ejemplo, tenemos estas dos proposiciones simples. Miren que cada una tiene sus variables proposicionales. Entonces tenemos Andrés estudia inglés y por otro lado tenemos Juan estudia pensamiento lógico. Entonces, si yo quiero unir estas dos proposiciones simples con un conector lógico, yo puedo utilizar la conjunción o lo que se conoce como y. Entonces, la conjunción, ¿cómo nos va a dar? Obviamente, el lenguaje natural, ¿cierto? Se diría, Andrés estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico. Pero si yo quiero llevar esto a un lenguaje simbólico, pues entonces lo que debo utilizar son las variables que yo le doy a esa proposición simple en el lenguaje natural y la llevo a un lenguaje simbólico. ¿Qué es lo que voy a hacer particularmente? Reemplazar esto que está, digámoslo así, en letras, reemplazarlos por unas variables. Entonces, ¿por qué? Porque hay símbolos matemáticos que nosotros utilizamos para ello. Entonces, por ejemplo, esa expresión yo tranquilamente puedo decir que P conjunción Q o P y Q. ¿Sí? Me está diciendo matemáticamente lo mismo, desde el lenguaje natural al lenguaje simbólico me está expresando lo mismo. ¿Por qué? Porque la variable proposicional me indica digamos que el argumento que yo estoy, o la proposición simple que yo estoy utilizando para cada uno de ellos. Entonces, si se dan cuenta, no es nada complicado, es simplemente tener en cuenta qué variable le estoy dando a esa expresión y de esa forma, pues obviamente poder generar lo respectivo. Otro de los conectores lógicos que se tiene, que se desarrolla dentro de esto es lo que se conoce como disyunción, que se representa por una V y es lo que en el lenguaje natural nosotros conocemos como la O, ¿sí? ¿Sí? O es una cosa o puede ser otra en particular. Regularmente se representa por una V. Entonces, en ese caso en específico, tenemos estas dos proposiciones simples. Ambas ya tienen sus variables proposicionales. Andrés estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico. Entonces, si yo las quiero unir en el lenguaje natural, Andrés estudia inglés o Juan estudia pensamiento lógico. Esto sería el lenguaje natural. El lenguaje simbólico, ¿qué sería? Simplemente reemplazar esta O por el conector lógico y obviamente lo que a mí me representa esta expresión, Andrés estudia inglés, que es P, y Q, que está representada por Juan estudia pensamiento lógico. Y ahí obviamente me da la expresión simbólica o el lenguaje simbólico de esa expresión, de ese lenguaje natural. Por otro lado, también tenemos la negación. Como les decía ahorita, la negación se representa por lo general por estos dos símbolos. Se utiliza para negar proposiciones simples por regularmente. Entonces, por ejemplo, Andrés estudia inglés, Juan estudia pensamiento lógico. Entonces, si yo quiero hacer esa negación, ¿cierto? ¿Qué tengo yo que hacer? Pues negar esa proposición. En el lenguaje natural sería, Andrés no estudia inglés o no es cierto que Andrés estudie inglés. No es verdad, también se puede utilizar que Juan estudia pensamiento lógico. Entonces, de esta manera, en el lenguaje natural, yo niego esa proposición simple que está generando. Ahora bien, si yo quiero pasar esto a un lenguaje simbólico, simplemente tengo que anteponer el símbolo, ¿cierto? Cualquiera del de que se utilice a la variable que yo le he dado de esa proposición simple.
sea P, Q, R, S o la que esté utilizando, y yo niego, obviamente, esa expresión. Es, digamos que la forma de cómo hacerlo a partir de ese conector lógico. El otro conector lógico que también utilizamos mucho es el que se conoce como el condicional o la implicación. En este caso es lo que se conoce en el lenguaje natural como el sí entonces. En ese caso está representado por esa flechita mirando hacia la derecha. Entonces, lo mismo, Andrés estudia inglés, Juan estudia pensamiento lógico. Entonces, si yo quiero mostrar esto en un lenguaje natural, si Andrés estudia inglés, entonces Juan estudia pensamiento lógico. ¿Sí? Este sería el lenguaje natural que necesitaría, perdón, se construiría para poder desarrollar ese proceso. Ahora bien, si yo quiero pasar esto al lenguaje simbólico, simplemente reemplazo, ¿cierto? Ya tengo mis dos expresiones, la variable proposicional P y la Q, y le coloco entre ellas, pues, el conector lógico, que en este caso sería el condicional o el sí entonces. Y obviamente el lenguaje simbólico, pues, me representa esa expresión natural que está ahí estipulada. Por otro lado, también tenemos la doble implicación o el bicondicional. Entonces, en ese caso particular, lo mismo. Yo ya le di variables proposicionales a mis expresiones, sí, a mis proposiciones simples. Lo que hago es representarlo en lenguaje natural. Entonces, en lenguaje natural sería, Andrés estudia inglés, sí, solo sí. Juan estudia pensamiento lógico. Entonces, en ese caso en específico, eh, se representa obviamente en lenguaje natural el sí, solo sí, y pues el símbolo son esas dos flechitas mirando izquierda y derecha regularmente. Entonces, en el lenguaje natural, vuelvo y reitero, Andrés estudia inglés, sí, solo sí, Juan estudia pensamiento lógico. Y obviamente en el lenguaje simbólico simplemente es utilizar el conector lógico. Esos son los conectores lógicos que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo de la tarea como tal. En todo el desarrollo de la tarea, ustedes van a ver esos conectores lógicos y van a ver, obviamente, también estas variables proposicionales que se utilizan dentro de ese proceso. ¿Hasta allí tienen alguna inquietud? ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Parece que no. Bueno, vamos No, adelante señor. entonces. Listo, gracias. Entonces, en ese caso en específico, vamos a mirar entonces, a partir de lo que miramos, cómo vamos a mirar esos conectores lógicos y esas variables proposicionales, cómo transformamos eso a lo que nosotros conocemos como conectores en ya lo que representen valores de verdad. Para cada uno de esos conectores lógicos hay unos valores de verdad que se representan y ustedes deben de tener en cuenta para poder desarrollar lo que se establece como tablas de verdad, ¿cierto? Estas tablas de verdad o para cada conector lógico representan unos valores verdaderos o falsos dependiendo, obviamente, el conector lógico que se utilice. Entonces, en este caso, la conjunción, ¿cierto? Recuerden que esa conjunción es esa V, digamos que al revés, para abajo, no sé. Eh, y en ese caso en específico, ¿cómo representan esto? En ese caso en específico se van a representar. Yo tengo P y tengo Q. Tengo unas variables. Bueno, esto se lo explico ahorita, pero como tengo dos variables, eso me va a representar que yo tenga cuatro filas. Para esas cuatro filas, yo tengo dos valores, la mitad de los valores de mi primera fila, ciertos deben ser verdad y los otros dos deben ser falsos. Y en ese caso en específico, la siguiente columna pues va a ser la mitad de la anterior. Como acá tenía dos, entonces acá voy a tener uno. Entonces voy a tener uno verdadero y uno falso. Pero ahorita ya más a detalle les explico esa parte. ¿Qué es importante en esto? Si yo voy a hacer, en este caso, una conjunción, tengo que darme cuenta que me representa el antecedente y el consecuente para esa conjunción. Por ejemplo, ¿qué me representa? Si P en este caso es verdadero y
Q también es verdadero, en mi tabla de verdad todos los valores, ¿cierto? Siempre y cuando se cumplan esas dos condiciones, que ambas son verdaderos, va a ser verdadero. De lo contrario, todas las combinaciones restantes van a ser falsas. ¿Por qué es importante saber eso? Porque eso me va a dar a mí la potestad de poder saber cómo construir mi tabla a partir de la expresión simbólica que yo estoy generando. Entonces, para la conjunción, ¿cierto? Se da esa particularidad, ¿sí? Para la conjunción es importante que ustedes recuerden que solamente cuando ambos valores son verdaderos es cuando esta expresión va a ser verdadera. De resto, todos los valores van a ser falsos, ¿sí? Ok, entonces, en este caso en específico, para la disyunción, o sea, esa representada por esa una V, también tengo lo mismo. Tengo dos variables que serían un antecedente y un consecuente. Y para ese proceso sería lo siguiente. P o Q, ¿cierto? En este caso sería lo contrario a la conjunción. Si mis valores, si ambos valores son falsos, es cuando estos valores van a ser falsos. De lo contrario, todos los valores van a ser verdaderos. Igual y reitero, cuando yo tengo el valor de P es falso y el valor de Q es falso, es cuando la expresión en mi tabla va a generar un valor falso. De resto, todos los valores van a ser verdaderos. En ese caso en específico, vamos a mirar entonces, por ejemplo, el condicional o el que se conoce como sí. Entonces, lo mismo, tengo dos variables, ¿cierto? En ese caso, aquí se tienen que tener mucho cuidado porque para P entonces Q solamente se va a dar una expresión falsa si mi antecedente, o sea, P o lo que represente P es verdadero y mi consecuente es falso. Es la única forma que en esta expresión me dé falsa. De resto, todos los valores van a ser verdaderos, pero tienen que tener mucho cuidado porque solamente para el condicional se da esta particularidad. Entonces, cuando mi antecedente, vuelvo y repito, es verdadero, que en este caso representado por P, y mi consecuente sea falso, representado por Q, es cuando la expresión va a ser falsa. De resto, todos los valores o combinaciones van a ser verdaderos. De igual manera, en el bicondicional, ¿cierto? Cuando mi antecedente es verdadero y mi consecuente es verdadero, la expresión va a ser verdadera. Pero acá hay una particularidad. Cuando ambas expresiones son falsas, también va a ser verdadera. Entonces, es la otra partecita que tienen que tener cuidado. Aquí en el bicondicional, siempre que P, el antecedente y el consecuente sean verdaderos o en su defecto sean falsos, es cuando la expresión va a ser verdadera. De resto, va a ser falsa. Y la negación. La negación es lo contrario a lo que se me está entregando. Por ejemplo, si yo tengo que P es verdadero y yo niego P, quiere decir que eso se me va a convertir en una expresión falsa. Pero si yo tengo una expresión falsa, llámese P o Q, y la quiero y la niego, pues obviamente se me va a convertir en una expresión verdadera. En otras palabras, es como cuando yo niego, genero lo contrario a lo que se me está generando en ese proceso. Ok, en ese caso en específico, digamos que acá es como un resumen de este proceso, como para que ustedes tengan en cuenta, ¿cierto? Teniendo en cuenta P y Q en la negación, obviamente es lo contrario, ¿cierto? A la expresión, si yo estoy negando P, pues obviamente lo contrario de verdadero es falso, lo contrario de verdadero es falso, lo contrario de falso, pues obviamente verdadero. Pero en la conjunción ya nos dimos cuenta que para que se den verdadero, ambas tienen que ser verdaderas. Para la disyunción, para que sea falso, ambas deben de ser falsos. Para el condicional, para que me dé falso, el antecedente, en este caso P, debe ser verdadero y Q debe ser falso para que me dé falso. Y en el bicondicional, ambas tienen que ser verdaderas o ambas tienen que ser falsas para que la expresión me dé verdadera. Es importante que tengan en cuenta eso porque a partir de eso es que nosotros vamos a poder saber qué valores darle
cuando construyamos nuestra tabla de verdad. Ahora bien, les he hablado de la tabla de verdad, pero no les he dicho qué es. En ese caso, la tabla de verdad es una representación esquemática de las relaciones entre proposiciones. Sirve para determinar los valores de verdad de proposiciones compuestas. Estas están compuestas, obviamente, por conectores lógicos y los valores de verdad de las proposiciones simples. Entonces, digamos que acá particularmente yo tengo una proposición compuesta, ¿sí? Para poder desarrollar tablas de verdad, lo primero que tengo que identificar son proposiciones simples. Es lo primero que yo debo identificar o debo de hacer. El número de proposiciones me va a dar a mí el número de filas que va a tener mi tabla. Y ahorita les muestro con más a detalle, pero básicamente es así. Una vez que yo desarrolle mis proposiciones simples, yo puedo desarrollar en mi tabla las proposiciones compuestas. Y una vez que yo desarrolle las proposiciones compuestas, yo puedo determinar todo el argumento que me están entregando. Antes de eso no lo puedo hacer. Entonces, ya veíamos ahorita, para la disyunción solamente va a ser falsa cuando el antecedente y el consecuente, en este caso P y Q, son falsos. De resto, va a ser verdadera. Para la conjunción solo va a ser verdadera mientras los dos valores, el antecedente y el consecuente, en este caso P y Q, sean verdaderas. ¿Sí? Ahora bien, miren que yo voy a unir en este argumento estas dos expresiones, P o Q y P y Q. Entonces miren que aquí el conector lógico predominante para ese argumento sería en la conjunción. Entonces, ¿qué voy a tomar yo como referencia? La columna que tengo acá de esta expresión, ¿sí? P o Q, y la columna que tengo acá de la expresión P y Q. Y las voy a combinar como tal para que me genere los valores de la tabla de verdad. Entonces, ¿qué decíamos ahorita? Que para una conjunción, ¿cierto? Los valores van a ser verdaderos siempre y cuando ambos sean verdaderos. Entonces, aquí en la primera tengo este verdadero, por tanto van a ser verdaderos. No tengo esa combinación de ahí en adelante, por tanto, todos los valores de ahí en adelante son falsos. Entonces, es como para que ustedes vayan entendiendo en este caso cómo se va dando este proceso. A ver. mm, Bueno, Ahí ya empiezas tú, empiezo yo en la otra. si quieres termino esto y ya tú sigues en el otro. Bueno, En este caso en particular, ¿qué me va a representar esto? Para yo poder saber cuántas filas voy a construir de mi tabla de verdad, hay una expresión que es 2 a la n, ¿sí? ¿Qué representa n? Cada una de las variables, perdón, de las proposiciones simples que tengo. Si yo tengo dos proposiciones simples, entonces quiere decir que esto va a ser 2 a la 2. Si tengo dos proposiciones, en este caso tres proposiciones, sería 2 a la 3, que serían 8. ¿Sí? Entonces, en esta expresión que está acá, que ustedes ven, yo tengo P, tengo Q y tengo R. Por tanto, este proceso sería 2 a la 3. 2 a la 3 que viene siendo 2 por 2 por 2. Eso es un valor de 8. ¿Qué quiere decir ese 8? Que va a tener este proceso 8 filas. ¿Cómo se arma esa tabla de verdad? La primera columna, que en este caso representaría por P, va a ser la mitad de ese valor que ustedes les dio, ese valor de 8. Entonces la mitad de 8 sería 4. Por eso ustedes ven 4 acá. 4 valores verdaderos, 4 valores falsos. ¿Sí? Esa primera columna se construye de esa manera. ¿Cómo construyo la siguiente? La mitad de la anterior. Entonces, como la primera eran 4, ¿cierto? Como la primera eran 4, entonces en ese caso particular va a ser la mitad. La mitad de 4 van a ser 2. Entonces, miren que acá hay 2. ¿Qué quiere decir 2? 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas.
Y como tengo un tercero, entonces en este caso va a ser la mitad también del anterior. Entonces la mitad de 2 es 1. Entonces por eso hay una verdadera, una falsa y así sucesivamente. Si hay 4 expresiones, serían 16 filas y en ese caso pues tendrían que construir lo mismo. Si fueran 16, fueran 8 verdaderas, 8 falsas, después 4 y 4, después 2 y 2, después 1 y 1. Y así sucesivamente. Una vez que ustedes armen sus valores de las proposiciones simples, que para este caso es PQR, entonces luego lo que sigue es establecer la negación, tantas negaciones como haya de esas variables simples como tal. En este caso, la negación de P. Entonces, para yo negar P es lo contrario, ¿cierto? De lo que me están dando. Entonces, si yo tengo un valor de P verdadero, lo contrario va a ser falso y así sucesivamente. Luego armo, ¿cierto? La expresión que continúa. Yo puedo armar, en este caso, lo que está entre paréntesis, ¿cierto? En ese mismo orden. Primero las variables simples, después las variables que están negadas, después lo que está dentro de los paréntesis y así sucesivamente. Entonces, P y R, perdón, ¿qué va a hacer? Vas a tomar la variable P, vas a tomar la columna R y miren que está precedido por una conjunción. Entonces tengo que mirar qué es lo que me dice la conjunción. Cuando ambos valores son verdaderos, es que la expresión va a ser verdadera. De resto, va a ser falso. Entonces yo comienzo a mirar cuando esos valores eh, realmente van a dar verdaderos. Aquí en esta tabla hay un error. Es Va a ser mirando a Q. Es Q, es Q, es Q, es Q. Estás mirando a Es P. que sí, 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 qué pena. Sí, que estaba mirando. Sí. Sí, aquí en este caso, qué pena con ustedes. Sí, es Q y R. Sí. Entonces sería Q y R. Entonces, en este caso, como ambas son verdaderas, ¿cierto? La expresión es verdadera. Acá, como ambas son verdaderas, la expresión es verdadera. ¿Sí? De resto, todo es falso. Y una vez que yo ya tenga lo que está entre paréntesis, ya hice lo que está negado, entonces uno sí construye toda la expresión como tal, que es esta expresión que está acá. ¿Dónde me voy a ubicar en ese caso? Me voy a ubicar en la columna que está negación de P y en la columna que está Q conjunción R. Y hago lo mismo. Miren que esta parte que está acá es mi antecedente, esta parte que está acá es mi consecuente, pero miren que está precedido por un condicional o el sí entonces. Recuerden que para el sí entonces solamente va a ser falso si mi antecedente, que es la negación de P, es verdadero y mi consecuente, que es Q conjunción R, es falso. Entonces, por eso, acá en este caso, solo en estas tres últimas se da esa particularidad. Por tanto, esas expresiones son falsas. De resto, todo es verdadero. Y así sucesivamente uno va armando estas tablas a partir de lo que se detiene. ¿Sí? Entonces, como para que tengan ahí en cuenta y pues obviamente vayan desarrollando ahí lo respectivo. ¿Sí? Acá, Disculpe, tutor, una díganme. preguntita. Cuando hay doble negación, ¿nos podría explicar? Ok, cuando hay doble negación, en ese caso, si la doble negación está entre paréntesis, por ejemplo, la negación de P, ¿cierto? Y esto está negado, ¿sí? Ustedes tienen que hacer primero la negación de P y después lo que les dé esa negación de P, otra vez llegar y colocarle, hacer una doble negación. Recuerden que la doble negación como tal es lo contrario de esto. O sea, esa doble negación que me está diciendo que esto es igual a P, ¿sí? Porque yo acá estoy haciendo, si P es verdadero, por poner un ejemplo, ¿cierto? Y yo lo niego, me quedaría falso, pero si yo lo vuelvo a negar, sería otra vez lo contrario, o sea, que me va a quedar verdadero. Es como si yo tuviera P simplemente, como para ahí no confundirlos tanto. Tutor, Por es ejemplo, decir, que se Leslie, cancelan.
¿Cómo? Se cancelan las negaciones, por así decirlo. Exacto. Ok. Pero en la tabla tú tienes que colocar Pero la así, tabla sí digamos. tienes que colocarlo. Sí, dale, Lenka. Sí, sí, por ejemplo, aquí está en este ejemplo. Aquí ustedes tienen negación de P, ¿cierto? Tú harías otra columna colocando esta que colocó Luis, el tutor Luis, doble negación de P. Entonces ahí tú tienes que en este ejemplo la negación de P te dio falso. En la doble negación, acá arriba sería que verdadero, ¿sí? El segundo valor te da falso. Entonces en la doble negación sería verdadero. ¿Listo? Es eso. Tú primero haces la negación así tal cual como lo mostró Liz, Dale. haces otra columna y ahí le colocas doble negación. Mira, digamos que esta voy a borrar, voy a tratar de borrar acá el poco de cosas que hice. Ay, borré lo que no quería borrar. Mire, lo que le dice la tutora Lenka, haz de cuenta, esto es un ejemplo, que esto tuviera acá otra negación, ¿cierto? Entonces, ¿qué me tocaría a mí? Armar otra columna, ¿cierto? Con la negación de P. Yo ya tengo la negación de P, entonces tengo que negar P otra vez. Entonces, ¿qué me va a quedar? Si la negación de P era falso, entonces acá me va a quedar verdadero. Si aquí era falso, esto me va a quedar verdadero, esto verdadero, esto verdadero. Y lo verdadero, pues obviamente se va a convertir en falso. ¿Sí? Esa es la Listo. otra columna que te diría en ese caso que tocaría hacer. Como dices tú, es cierto, es como si se eliminaran esos P, porque si tú te das cuenta, es el mismo valor de P que te está dando al inicio. O sea, son los mismos valores. Pero para modos de la tabla, pues toca hacerlo de esa manera. Muchas gracias, tutor. Listo. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Bueno. Bueno, esto ya se lo expliqué cómo era, básicamente. Esta parte ya también está. Ah, bueno. No sé si sigues desde ahí, Len, que les explicas esa parte. ¿Listo? Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, teniendo como un recorderis de lo que acaba de escribir, coloca la anterior, porfa, Luis. La anterior, eso. Entonces es importante que tengamos este orden, ¿listo? Ya el tutor Luis ya lo explicó. Primero van las proposiciones simples. Después que yo tengo estas proposiciones simples, yo coloco mis negaciones. Si en el caso de la estudiante que ahorita preguntó si su ejercicio tiene doble negación, pues se hace la otra columna de la doble negación. Después entran todos los paréntesis que haya, ¿cierto? Y al final se coloca el argumento final, que es toda la expresión lógica. ¿Listo? Ese es el orden. En el chat estaban preguntando si es por orden alfabético. No, es el orden como aparece, digamos, en la expresión simbólica. ¿Listo? Primero las proposiciones simples, después las negaciones, los paréntesis y al final el argumento. ¿Listo? Importante recordar lo que dijo también ahorita Luis, el número de proposiciones que tenemos y aplicar bien la expresión matemática 2 a la n, siendo n el número de proposiciones. Ojo, si es 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. ¿Listo? Tres veces, no es 2 por 3, que es diferente. Dale, Luis. Listo, entonces al final, digamos, nosotros ya reconocemos las proposiciones, reconocemos los conectores, pero también tenemos al final de haber realizado pues esa tabla de verdad, saber decir qué tipo de argumento tenemos. ¿Listo? Cuando, digamos, tenemos ese argumento final, que es el final de toda esa expresión simbólica, nosotros tenemos que ver esos valores de verdad que están, ¿cierto?, expresados. Por ejemplo, para la primera parte que está acá, nosotros tenemos que todos estos valores de verdad son verdaderos. Entonces, si todos esos valores de verdad son verdaderos, hablamos que es una tautología. ¿Listo? Cuando tenemos todos los valores de verdad son falsos, hablamos que es una contradicción o es un absurdo. Y cuando tenemos el caso que tenemos algunos valores de verdad al final de todo ese lenguaje simbólico, verdaderos, falsos, ¿cierto? Están combinados. En este caso, aunque solamente haya uno falso, significa que es una contingencia, ¿listo? Para que sea tautología
todos tienen que ser verdaderos. Para que sea contradicción, todos tienen que ser falsos. Y en la contingencia, pues puede haber una combinación, tanto de valores que den verdaderos y los otros den falsos. ¿Listo? Esto es muy importante porque ustedes en el ejercicio, en los ejercicios, todos los ejercicios propuestos en la tarea número 2 tienen que decir qué tipo de argumento es. ¿Listo? Tanto los ejercicios realizados de forma manual o los simulados, ¿cierto? Valga la redundancia por el simulador. ¿Ok? Dale. Si ustedes van teniendo alguna duda, pues pueden ir preguntando. Listo. Entonces, ustedes en la guía tienen, en el anexo 2, tienen unos simuladores. ¿Listo? Hay diferentes simuladores. En este caso, digamos, hay varios en el anexo número 2. ¿Tú puedes compartir el anexo 2, Luis? En ese anexo número 2, que ahorita, si quieren, se los vamos a mostrarlo de una vez, que es en ese anexo número 2, ustedes tienen los diferentes simuladores para poder realizar, digamos, estos ejercicios al final. ¿Qué es importante en estos simuladores? Que cuando ustedes realicen, digamos, los ejercicios, ustedes primero hacen el ejercicio de forma manual, ¿sí? Lo pueden hacer en Excel, en el mismo Word, pero después ustedes tienen que comprobar que eso que hicieron de forma manual les dé igual al simulador. Ustedes no pueden copiar y pegar directo todos los que les da el simulador y montar pues la tabla de verdad. Lo primero es hacer la tabla de verdad de forma manual y después el simulador. Acá está, miren. Les aparece uso del simulador y tienen estas opciones, la opción 1 y la opción 2, donde, dale clic ahí, cualquiera, el primero, porfis, donde ustedes acá simplemente van a copiar, digamos, van a decir, bueno, voy a abrir un paréntesis, voy a colocar P, una negación, bueno, de P, cierro paréntesis, bueno, aquí Luis nos va a hacer uno. ¿Listo? Ustedes le van dando clic a cada uno de los conectores de las letras, de las proposiciones, según lo que ustedes tengan en su ejercicio como lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces ahí él le da Enter, por ejemplo, y les aparece, ¿cierto? Digamos, la tabla de verdad y el resultado. ¿Qué es lo importante? Que ustedes comparen, digamos, estos valores generados con los que ustedes acabaron de realizar manualmente. Como está en inglés, recuerden que T es true y eso es verdadero. Y F es false, ¿cierto? Que es falso. Entonces no se asusten. T es lo mismo que es verdad, 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 verdad y F de falso. ¿Listo? ¿Qué es lo importante cuando ustedes tengan el uso del simulador? Que lo copien tal cual al lenguaje simbólico que tienen en su ejercicio. Para el caso del ejercicio 1, ustedes lo hacen de forma manual y con el simulador lo que ustedes van a hacer es corroborar, afirmar lo que ustedes acabaron de hacer de forma manual, mirando, digamos, las tablitas y todo, como lo explicó ahorita el profe. Listo, Luis, muchas gracias. Pero recuerden, ese simulador está en el anexo 2. Ok, Importante, entonces, el anexo 2 es la guía como ustedes deben de presentar cada uno de sus ejercicios, lo que debe de contener cada uno de sus ejercicios como tal. Entonces es importante que tomen muy en cuenta ese anexo número 2 para que presenten la tarea de manera adecuada. ¿Listo? y el anexo número 3 es la plantilla, cómo tienen que entregar su tarea en el entorno de evaluación. Si ustedes no entregan la plantilla como está en esa estipulado, porque en la rúbrica de evaluación eso también se tiene en cuenta. ¿Listo? Ahí tienen todo. Entonces, ahora bien, pues vamos a realizar algunos ejemplos prácticos para que ustedes puedan entender un poquito más los ejercicios, digamos, que están propuestos en su tarea número 2. Listo. Entonces tenemos el ejercicio número 1 que dice así. Tiene 3 proposiciones. Cada una de estas proposiciones se colocó en un color diferente para que visualmente podamos como reconocerlas de forma más fácil.
Listo, recuerden que, como dijo el tutor Luis, esas proposiciones simples, ¿cierto? Son oraciones, son frases, ¿listo? Que tienen que responder a algo que sea verdadero y falso. A mí me dicen, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No es una proposición, ¿listo? Porque yo no digo, ay, estoy falso, ¿listo? Entonces, la primera es P. ¿Qué significa P? P es la minería legal en Colombia, es un motor significativo de la deforestación. Q, que está de color verde. Q, ¿cierto? Es la variable, pero Q tiene un significado en el lenguaje natural, es decir, en nuestro lenguaje hablado, en el castellano. La minería legal contribuyó a la destrucción de 121.819 hectáreas de bosque desde el 2001 al 2018. Y ERE, que está en azulito, significa las concesiones mineras contribuyeron al 60% de la deforestación del bosque colombiano. Muy cierto, imagen en el Amazonas. Listo, entonces ya yo identifico, ¿cierto? Que tengo tres proposiciones. Esas proposiciones son de tipo simple. ¿Listo? Y ahora, ¿qué vamos a hacer esas proposiciones? Dale clic, por favor. Vamos a hacer una construcción de un lenguaje simbólico. ¿Listo? Dale, Luis. Listo. Entonces, miren lo que se va a hacer. Tenemos dos expresiones del lenguaje simbólico. Listo. Pero esos lenguajes simbólicos, en ellos se contienen las tres proposiciones que acabamos de decir. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con esas proposiciones? Como está en un lenguaje simbólico, vamos a hacer el paso a un lenguaje natural. ¿Listo? ¿Qué es el lenguaje natural? Escribir las proposiciones. ¿Listo? Pero antes de eso, yo tengo que identificar que mis conectores. Alguien que me ayude, esa V hacia abajo, ¿cómo se llama ese conector? Y Albeiro, muy bien, ese es I. Entonces ya yo sé que esa es la conjunción y que ya yo sé que ese simbolito, ¿cierto? En el lenguaje natural significa I. Ahora bien, ¿quién me colabora? ¿Qué significa esa flechita que va hacia la derecha? Entonces, Muy bien, Sí, entonces. ojo, sí, entonces, muy bien. Y ese es el famoso condicional. Entonces, ojo, lo primero, identificar los números, las variables. Tenemos tres variables diferentes, P, Q y R, y tenemos dos conectores diferentes. Tenemos el conector conjunción, que significa y tenemos la flechita del condicional, que significa sí, entonces. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer reemplazar. ¿Listo? Y eso lo vamos a hacer ahora. En el segundo ejemplo, yo que identifico que tengo igual las tres variables, P, Q y R, ¿cierto? Pero voy a tener a P con una virgulina, y esa virgulina significa ¿qué? negación. Negación. Entonces, negación de P, tengo la flechita, que es el condicional, que significa sí, entonces. Tengo la otra virgulina de Q, que significa, como lo dijo ahorita Albeiro, que es la negación de Q. Y tengo esa V hacia abajo, que es la conjunción, como lo dijeron ahorita, que significa y la negación de R. ¿Listo? Entonces, lo primero es eso, identificar las proposiciones. Ojo aquí, las proposiciones es lo mismo que las premisas. Yo puedo llamarla de las dos formas, ¿oyeron? Y también es importante identificar los conectores. Esos simbolitos tienen un significado en, digamos, en el lenguaje natural. ¿Ok? Esa V hacia abajo significa y, la flechita hacia la derecha significa sí, entonces. Entonces, ahora bien, identificamos cuántas proposiciones hay, identificamos los tipos de conectores, ahora vamos a mirar el lenguaje natural. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir, la primera es P, ¿cierto? La minería legal en Colombia es un motor significativo de la deforestación, ¿sí? Y ojo acá, muchos me dirán, pero hombre, ¿por qué se coloca ese sí antes si aquí no está el entonces? Ojo ahí, que lo primero que está entre paréntesis está condicionado con
el simbolito de la flechita que es el condicional. Entonces, por eso ahí se coloca sí entonces. Se coloca el sí. Entonces, yo digo, la minería legal en Colombia es un motor significativo de la deforestación. Ahora, ¿qué significa esa V hacia abajo? En el lenguaje natural significa I, por eso está en rojito, I. ¿Qué significa Q? Contribuyó a la destrucción de 121.819 hectáreas de bosque desde el 2001 hasta el 2018. Pero recordemos que todo eso es un paréntesis, pero toda esa proposición está que unida con un condicional. Entonces coloco el entonces, pero ese entonces yo no puedo decir sí entonces, no, ese entonces, coloco el entonces, pero ese sí debo colocarlo al inicio de la oración. ¿Por qué? Porque la respuesta que da el consecuente va a ser AR y eso va a depender de la primera premisa. ¿Listo? Entonces yo coloco entonces las concesiones mineras contribuyeron al 60% de la deforestación del bosque colombiano. Yo puedo escribir, listo ahí, lo primero en el paréntesis. Sustituyo que es P, la minería legal en Colombia es un motor significativo de la deforestación. Esa oración está unida ¿con quién? Con I, que es la conjunción. Contribuyó a la destrucción, ¿cierto?, de las hectáreas del bosque del 2001 al 2018. Viene la flechita del entonces. Entonces, la concesión minera, ¿ciertos? Contribuyeron al 60% de la deforestación. Es importante que tengamos en cuenta qué significa, digamos, por ejemplo, cada conector. El condicional me dice que hay una condición. Si esto se da, entonces tengo una respuesta. Por eso yo ahí no puedo decir si entonces las concesiones, ¿sí? Tiene que ser antes colocar el sí. De todo eso hay una consecuencia que es el entonces. Las concesiones mineras contribuyeron al 60% de la deforestación. ¿Está claro o tienen alguna duda? Listo, vamos entonces a la otra. Entonces, ojo, en la otra, miren la diferencia. Aquí la diferencia es que el condicional está dentro primero del paréntesis, no hace parte de qué, de la conclusión de esa proposición. Entonces dice, si la minería legal en Colombia, como estamos negando P, sería, no es un motor significativo de la deforestación, entonces vuelvo a negar Q, ¿cierto? La minería legal no contribuyó a la destrucción de las hectáreas, ¿cierto? De bosque desde 2001 al 2018. Ese primer paréntesis está unido ¿con quién? Con la conjunción que significa I. Y voy a negar R. ¿Quién es R? Las concesiones mineras contribuyeron a esto, pero como estoy negando, serían las concesiones mineras no contribuyeron al 60% de la deforestación del bosque colombiano. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, digamos, es importante tener en cuenta también los paréntesis para poder escribir mi lenguaje natural. ¿Listo? En el segundo ejemplo, yo tengo mi primer paréntesis. En ese primer paréntesis está el condicional, entonces yo sé que ahí es donde yo voy a escribir, ¿cierto? Si la minería legal en Colombia está negándose, se dice no, ¿cierto? Después digo entonces, porque ya aparece la flechita del entonces, aparece la negación de la otra proposición, ¿cierto? Termina mi primer paréntesis y ese primer paréntesis cuando termina me dice que yo puedo colocar ahí una coma, ¿cierto? Viene mi otro conector que significa y voy a colocar a R. Ya sabemos que R es las concesiones mineras, no contribuyeron al 60% de la deforestación, pero en mi lenguaje natural ese R está en negación. Entonces yo le coloco las concesiones mineras no contribuyeron al 60% de la deforestación del bosque colombiano. ¿Listo? Entonces para estos ejercicios, ¿qué es importante tener en cuenta? Identificar las premisas, identificar el tipo de conector y cómo esos conectores y el significado en el lenguaje natural de esos conectores. Ojo, cuando tenemos unos paréntesis en ese lenguaje natural, al terminar eso, vamos a colocar una coma, ¿cierto? Dependiendo cuál sea el otro conector, podemos colocar un punto seguido, porque ahí ese terminar, ese paréntesis significa que empieza otra nueva proposición.
¿Listo? Ahí denota, hasta ahí llegó una proposición y empezamos con otra, dependiendo del conector que siga. ¿Listo? Que ese es el truquito, digamos, para estos ejercicios. Identificar que cuando yo tengo algo en paréntesis, ese paréntesis es una sola, viene una coma, ¿cierto? Y empiezo con la otra proposición. Listo, Luis. Si tienen alguna duda de sus puntos, digamos, van como comentándonos ahorita. Catherine. Profe, Ah, porque en la primera no colocó la coma cuando se acabó, terminó el paréntesis. ¿a dónde? En la primera, porque bueno, ahí yo puedo colocar coma entonces. ¿Listo? Porque el entonces significa que es el consecuente. ¿Listo? Entonces el condicional me dice, si yo hago esto, entonces pasa lo otro. ¿Listo? Yo puedo de todas formas colocar ahí, no hay problema. 2018, coma, entonces las concesiones. ¿Listo? No hay problema. Da igual. Ok. ¿Listo? Da igual, da igual. Acá, las tablas de verdad. Lo primero para esas tablas de verdad es que tengamos en cuenta, digamos, que tenemos que revisar el número de proposiciones. En los ejemplos anteriores tenemos ¿cuántas proposiciones? ¿Cuántas tenemos? ¿Quién me dice? Ahí está, ahí está. ¿Quién dice? Tenemos 3, Catherine, ¿cierto? Que son P, Q y R. Entonces vamos a aplicar la formulita. Es 2 que a la N. Como son 3 proposiciones, entonces 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2 da 8. Ojo, no es 2 por 3. 2 por 3, aquí no significa eso. Esto es una potencia. Listo, es un exponente. Significa que 3 veces hay que colocar la base que es 2. 2 por 2 por 2 da 8. ¿Qué significa ese numerito ahí? Que nosotros vamos a tener 8 filas. ¿Listo? Entonces, 8 filas, ¿cierto? Contando desde abajo, porque lo que son las proposiciones no se cuentan, ¿cierto? Yo primero las escribo. ¿Cuántas proposiciones tengo? Tengo P, tengo Q, tengo AR. Para el primer ejercicio, digamos que es este que está acá, tengo un primer paréntesis, ¿cierto? Escribo mi paréntesis. ¿Tengo más paréntesis? No. ¿Tengo negaciones para ese? No. Por eso no aparecen en la tabla de verdad. Y entonces al final escribo mi argumento final. ¿Listo? Tengo las filas. Compañero, alguien tiene el micrófono abierto. ¿Puedes bajar un momentico, Luis? Tengo las filas, listo, miren las filas. No se cuentan desde P, desde donde está el amarillito hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 al final. ¿Listo? Entonces, voy a escribir, ojo, cuál es la orden de hacer el llenado de la tabla. Primero las premisas, P, Q y R, tal cual como aparecen en el lenguaje, ¿cierto? Después, miro negaciones, no hay, no se coloca. Miro paréntesis, sí hay un paréntesis. ¿Listo? Y después, como no hay más paréntesis, solamente queda el argumento, todo el lenguaje natural, perdón, el lenguaje simbólico completo, lo escribo al final. ¿Listo? Como son 8 filas, ¿cierto? Entonces las 4 primeras van a ser ¿de qué tipo? ¿Quién me dice? Para P. Las 4 primeras para P. ¿Serían verdaderas o falsas? 4 verdaderas. 4 verdaderas, muy bien, Yamit. 4 verdaderas Y y las 4 últimas, falsas. muy bien, Edward. Muy bien, las primeras serían las 4 verdaderas y las otras serían 4 falsas. Listo, vamos llenando. Vamos a la otra, Luis, por favor. Vamos pasando. La tienes ahí para ir pasándola. Porfa, Luis. No, no las tengo así. Creo. Ah, listo, vamos llenándola. Entonces, verdadero. Listo, vamos llenándola. Listo, entonces acá. Las 4 primeras son verdaderas, ¿cierto? Las 4 últimas, ¿cierto? Son falsas. Pero para el caso de Q, ¿cómo sería? Entonces, como P tiene 4 verdaderas, sería la mitad. La mitad verdaderas, mitad falsas, mitad verdaderas, mitad falsas. Listo. Como Q tiene 2 verdaderas, el micrófono, porfa.
como Q tiene dos verdaderas, entonces R sería la mitad. Entonces, una verdadera, falsa, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Listo. Esta parte es muy importante. ¿Listo? Recuerden, como son 8 filas, ¿cierto? Las 4 primeras son verdad, las 4 primeras son falsas. Para Q, las 2 primeras son verdad, las 2 primeras son falsas. Sería la mitad. Para R sería la mitad de Q. Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Ya llenamos hasta ahí en la tabla las proposiciones simples. Ahora bien, ¿qué venía en la tabla? Nuestro primer paréntesis. Listo. Vamos a hacer nuestro primer paréntesis. No son verdaderas. Listo, eso, Edward. Entonces, para eso ustedes no se van a aprender todas las tablas de verdad, no, ustedes van, ay, bueno, ya en el foro, en la web conference, en las grabaciones, ya me compartieron estas tablas de verdad, entonces, ¿ahora qué voy? Voy a mirar en las tablas de verdad para cada uno de mis conectores cómo es la tabla de verdad cuando usamos la conjunción y recuerden que esa conjunción significa y. ¿Y qué sabemos de eso? Que solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Entonces, ojo acá, ¿a quién yo voy a mirar? Primero miro a P y después miro a Q, tal cual como aparece en el lenguaje simbólico. Una cosa es P y Q y otra cosa diferente es Q y P, ¿oyeron? Entonces ustedes no pueden estar a veces invirtiendo cosas. ¿Por qué? Porque en otros conectores lógicos, por ejemplo, el condicional cambia completamente. Entonces tenemos que hacer la lectura, ¿cierto? De la proposición en el orden que nos aparece aquí, P y Q. ¿Listo? Entonces vamos. Solamente da verdadero, ¿cierto? Para las que son las dos verdaderas. Entonces, la primera P es verdadera, Q es verdadera, da verdad. Para acá, verdad, verdad, me da verdad. ¿Listo? En las demás que tengo, verdad, falso, da falso. Verdad, falso, da falso. Y las demás tengo falso, verdadero, todo esto me da falso. ¿Por qué? Porque en la conjunción solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. ¿Y dónde se cumple eso? En la primera, miren acá. P, verdad, Q, verdad, me da verdad. P, verdad, Q, verdad, me da verdad. ¿Listo? En las demás, pues me va a dar falso. Edward, ¿tienes alguna pregunta? Profe, en llegado caso que P y Q lo niegue, o sea, esté negado, perdón, Ah, listo, va pues falso. entonces, ojo ahí, no, tienes que primero la tabla, hacer la tabla de negación, ¿cierto? Ah, Miro la tabla, ah, te ubicas en la negación, tú haces P, después haces negación de P, y después tú haces la tabla, lo que estamos haciendo ahora, mirando la negación de P y mirando la negación de Q. ¿Listo? Ojo ahí, listo. Edward. Tú primero tienes las proposiciones simples. Si tienes en tu lenguaje Sí, una negación, tienes que hacer otra columna con la negación de esa proposición. ¿Oíste? sí, eso es a lo Después, que me refiero. sí, Toca hijo, es aparte. eso. Sí, en la misma columna. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer el ejemplo con negación para que te quede un poquito más claro. ¿Te parece? Listo, gracias. Listo. Entonces, ¿listo? Ya yo hice el primer paréntesis, que es P y Q. Ahora yo tengo que hacer ¿qué? No me aparecen más paréntesis, no aparece ninguna negación. Tengo que hacer ahora todo el lenguaje simbólico. Entonces tengo la otra columna, ¿cierto? Pero ojo ahí, en esa otra columna, ¿qué aparece? Que yo tengo a P y Q, lo que está en el paréntesis, unido con el condicional, que también se llama implicación con R. Y ahí yo tengo que tener en cuenta ahora la tabla de verdad que ya tengo de mi primer paréntesis, ¿cierto? Te voy a comparar esta primera tabla, la que está marcando ahí Luis, ¿con quién? Con R, que está acá al lado. Ojo, ahí yo tengo que tener muy claro el orden. ¿Quién aparece primero? Aparece primero P y Q. Ya Luis lo colocó aquí de número 1. Después, esta columna tengo que comparar con la columna 2, que en este caso es la columna de R, para poder ahí comparar en mi tablita de verdad que está aquí al lado. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Si P y Q es verdadero,
y R es verdadero, ¿qué me da mirando la tabla? Verdad con verdad. Me da verdad, mírenlo acá. Si la primera es verdadera y si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, pues me da verdad. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, ¿qué me da? Falso. Si P es verdadero y la segunda es falso, ¿qué me da? Falso. ¿Listo? Si la primera es verdadera y la segunda es falso, pues yo voy acá a la tabla. Primera verdad, segunda falso, pues primera verdad. Perdón, primera ¿qué? Primera falso. Y segunda verdad me da pues verdadero. ¿Sí ven? Ahí la profe se equivocó. Estaba mirando el lado contrario. La primera es falso, que es P y Q. Falso con verdad me da verdadero, que está acá. ¿Listo? Falso con falso me da verdad. ¿Sí ven la importancia de entender el conector? Porque miren que para la conjunción, falso con falso es falso. Para el caso del condicional, falso con falso es verdadero. ¿Listo? Importante tener en cuenta el orden. Mi primero en el lenguaje natural es P y Q. O sea, esta de acá es la primera columna que yo voy a ver. La primera es falsa y la segunda es verdadera. En el caso de R, me va a dar falso con verdad. Miren que me da verdad. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí o tienen alguna duda? Edward, Sí, ahora pasemos a la al de otra. negación. Bueno, vamos a mirar la otra. Dale, Luis. Ojo, entonces, yo mido todos los valores, verdad, falso, verdad, verdad, verdad. Hay solamente un valor falso. Eso significa que es contingencia, porque si todos fueran verdad, sería tautología. Si todos fueran falsos, sería contradicción. Pero como aquí está verdad, falso, verdad, ¿cierto? Está combinadito, sería una contingencia. Eso es lo que tienen que colocar al final del ejercicio. Listo. Entonces sigamos. Ojo ahí, ese es el ejercicio que a muchos les interesa, en especial a Edward. Listo, Edward. Tenemos las mismas tres proposiciones, listo, P, Q y R. Ya hicimos el orden de llenado, las primeras cuatro verdaderas, las finales, las últimas finales serían falsas, las turnamos la mitad de la mitad, listo. Pregunta, ¿tenemos una negación? Listo, tenemos que colocar la negación. ¿Negación de quién aparece en el lenguaje? De P. P, la primera de P es verdadera, la negación es falsa. Listo. Y así sucesivamente. Verdadero, falso. Listo. Hacemos otra columna, Edward, porque en nuestro lenguaje aparece otra negación, que es la negación de Q. En el orden, ahí aparece Q. Entonces, mira que Q, la primera es verdadera, su negación es falsa. La primera es verdadera, su negación es falsa. En la tercera línea es falso, por lo tanto, su negación es verdadera. Listo, y así sucesivamente. Sea lo contrario a ella. Listo. ¿Quién sigue ahora? Tenemos otra negación. ¿La negación de quién? De R. Negamos a R. Hacemos otra columna con negación a R. La primera de R es verdadera, su negación es falsa. La segunda es falsa, su negación es verdadera. Y así seguimos. Listo. Ojo, ya hicimos las proposiciones simples, P, Q y R. ¿En nuestro lenguaje simbólico hay negación? Sí. Hicimos las negaciones. Agregamos esas columnas y ya hicimos las negaciones. ¿Cuál es lo otro en la ley para llenar estas tablas? Los paréntesis. Tenemos un primer paréntesis, lo identificamos. Ahí vamos a hacer nuestro paréntesis. Listo. Agregamos en la columna ese paréntesis. En la tabla, perdón. Listo. Pero ahí que tenemos que tener en cuenta, ¿vamos a ver a P o vamos a ver la negación de P? ¿La columna de P o la negación o la columna de la negación? La ¿Qué columna de la columna? negación. En la columna la La negación. Exacto, Edward y Nestle. Entonces nos vamos a ubicar en la columna, ¿cierto?, de negación de P y nos vamos a ubicar en la columna de la negación de ¿quién? De Q.
Pero cuando vamos a hacer la tablita de ella, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo que está ahí en rojito, que es la tabla de verdad de quién? Del condicional o de la implicación que significa sí entonces. ¿Cierto? Entonces, falso con falso en el condicional me da verdadero. Falso. Ahí tenemos la tablita de la implicación, Luis. Tocaría hacer una, ya te la muestro. Para que pongámosla ahí, peguémosla para que ustedes miren, porque es mirar la tablita que teníamos ahorita. Ustedes cuando van a hacer esto a la mano es tener estas tablitas, ¿oyeron? Porque ustedes no se las van a aprender de memoria, simplemente las van a mirar. ¿Y qué es lo importante? Que identifiquemos, ¿cierto? El cómo armarlo, identificar qué es lo que se están conectando y analizar. ¿Listo? Entonces miren aquí. La primera, la negación de P, ¿cierto? Ya va a Entonces, salir. negación. Espérate un segundo. Me toca pegarlos dos. Listo. Eso. Disculpen ahí los problemas técnicos. Eso, listo. Entonces, miren acá. Tengo la columna, voy a ver la columna de negación de P, la columna de negación de Q. Miren que en ese paréntesis, esas dos proposiciones están unidas con la implicación o condicional, que es sí entonces. Entonces, yo comparo. Ah, bueno, la primera es falso, falso, con falso en la tablita de verdad de la condicional, falso con falso es verdad. Ah, coloco verdad. Ah, bueno, tengo otra vez falso con falso es verdad. Ah, falso con verdadero, ¿qué me da en el condicional? Verdadero. Entonces, falso con verdadero me da verdadero. Digo, falso con verdadero me da verdadero. Ojo ahí, en el condicional cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, primera verdadera y segunda es falsa, me da falso. Entonces, coloco falso. Primera verdadera, segundo falso, me da falso. Verdad con verdad, me da verdad. Verdad con verdad, me da verdad. ¿Listo? Ojo, me ubico en la columna de la proposición. Después miro qué conector los está uniendo. En este caso, ¿quién sería? El condicional o implicación. Y miro y comparo con la tabla de verdad. Ah, que en el primer, y ojo, manteniendo el orden, ¿no? La primera es negación de P. Tomo primero negación de P y después mi segundo sería negación de Q. Falso con falso da verdad. ¿Estamos claros hasta ahí, Edward? Sí, gracias. Ah, bueno, las negaciones a veces, pero el orden es eso, negación que aparezca, negación que aumentamos ahí en una columna en la tabla. Listo. Otra Entonces, pregunta, en la columna se ordena así como esté el lenguaje simbólico, ¿cierto? O sea, en el sí, orden, si por señor, en ejemplo el R orden que estuviera aparece ahí. negado, negación de R estuviera antes del paréntesis y acá en la columna iría primero, pues, Ah, acá en las sí, si en vez de negaciones. negación de R, primero sería Sí, negación de R si colocas primero, vas colocando en el orden que te listo, aparezca ahí. Pero listo, primero gracias. son los simples, después las Las negaciones y después los negaciones. paréntesis. Listo, gracias. Listo, listo. Entonces, miren, hasta ahí ya llevamos. Proposiciones simples, las negaciones de ellas porque tenemos en el lenguaje las negaciones. Ya hicimos el primer paréntesis que aparece. ¿Aparecen otros paréntesis? No. Ahora, ¿qué nos queda? Todo el lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Listo. Para este lenguaje simbólico, ahora, ¿en qué columna tenemos que ubicarnos? ¿Quién me dice? Negación de Nesli. P, entonces, negación de Q y en negación de R como tal. Muy bien, Nesli. ¿Listo? Ojo, ahí mismo nos los da. Nos vamos a ubicar ahora en el primer paréntesis, que es que Luis lo colocó ahí como 1, nos vamos a ubicar acá. Y ahora nos vamos a ubicar también en la negación de R. Listo. Esas dos columnas, que son proposiciones, ¿cierto? Corresponden a proposiciones. ¿Están unidas con qué conector?
Y. Con I. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mirar qué tabla de verdad. La tabla de verdad de la conjunción, que es I. ¿Listo? No, ahí no está. Listo. Entonces, verdad con falso me da falso. La única forma para que en la conjunción las dos sean verdaderas, que el resultado sea verdadera, es que las dos sean verdaderas, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahorita Luis les habló eso? Verdad con falso, falso. Verdad con verdad, verdad. Verdad con falso, falso. Y miren que acá verdad con verdad es verdad. Y en la última que tienen verdad con verdad es verdad. ¿Listo? Entonces, ahí, ¿qué tengo que hacer yo? Simplemente comparar como lo hicimos ahorita. La conjunción, digamos, es de las más sencillas, que ella da verdad cuando las dos son verdad. Las demás son falsas. ¿Listo? Y así ya realizamos, digamos, el paso a paso de la tabla manual y así es que ustedes tienen que explicarlo en el video. Aquí, ¿qué me da? Falso, verdad, falso, verdad, falso, 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 verdad. ¿Es tautología, contradicción o contingencia? ¿Quién me dice? Contingencia porque se alternan. Contingencia. Es muy bien contingencia. ¿Listo? Y así es que ustedes tienen que hacer su tabla, ¿ok? En este ejercicio ustedes tienen que grabarse mostrando el rostro. Erika, no es tautología, ¿listo? Es contingencia. Tautología es cuando todo es verdad. Tranquila que a veces, como vemos que hay verdad y eso no. Tautología es solo cuando todas son verdad. Tranquila, ¿listo? Todas, todas, todas me tienen que dar verdad. Listo. Entonces, ojo, ustedes tienen que grabarse digamos, mostrando el rostro. Nosotros, y que ese video que ustedes van a, digamos, a mostrarnos se permita ver. Por eso están pidiendo en YouTube, porque nuestra cuenta de Gmail institucional, ustedes pueden convertirla a video de YouTube. ¿Listo? Para evitar, digamos, después uno escribirle, ay, mira, tu video no me dejó. Entonces, en el primer punto, ustedes van a explicar estas tablas, van a explicar el ejercicio tal cual como lo hemos hecho ahora. Ustedes pueden hacerlo en digamos, en un Excel, tener al lado estas tablitas de verdad, aquí cómo se mostraron, ¿cierto? Y ustedes van explicando. No puede ser tan extenso el video. ¿Listo? Ustedes tienen que presentarse primero en inglés. My name is Victoria Tamayo. I'm from Valledupar. I'm 39 years old. Yo tengo 39 años. Sí, I study, bueno, yo estudié chemistry. Ustedes van a decir, I study, no sé, engineering, no sé cuál ingeniería, o business administration, ¿cierto? O psychology, no sé, de la carrera que ustedes tengan. Y después explican, digamos, el ejercicio como tal. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Sí, señora. Cuando vayan haciendo el video, si tienen no saben utilizar alguna herramienta, nos escriben, les damos algunos tips. Por ejemplo, ustedes pueden hacer por el mismo Teams una autorreunión, se van compartiendo ustedes mismos. ¿Listo? Lo bueno es que tengan todo a la mano, tengan una tablita de Excel ya adelantada un poquito, las tablitas digamos, compartidas ahí de las tablas de verdad y van explicando sin miedo y eso. ¿Listo? Listo. Esperemos. Erika, ahorita te respondo. Listo, terminamos acá y ya te atiendo. Ya miramos ahorita. Entonces, ahora, en el ejercicio 2, ¿cierto? A ustedes les dan ahora es un argumento, es decir, una oración. Y ustedes ahora tienen de ese argumento extraer, ¿cierto? Separar las proposiciones e identificar esos conectores. ¿Listo? Entonces, para esto, ¿qué es importante? Yo primero miro cuáles son los conectores, porque la misma palabra lo dice. Si es un conector, significa que está uniendo a dos proposiciones, a dos oraciones, ¿cierto? Entonces yo leo, La noche estrellada es una de las obras más famosas del mundo. Sí, solo sí, ha sido apreciada durante décadas por sus formas sinuosas con azules profundos. Si la obra fue pintada en 1889 y trata de las vistas nocturnas que tenía Van Gogh desde su habitación, entonces Van Gogh
estaba en el sanatorio mental donde pasó sus últimos años de vida, sí, tristemente. ¿Listo? ¿Qué identificamos? ¿Algún conector? Sí y solo Sí, sí. solo sí. Y Listo, ¿qué más? ¿Y qué más? Sí, solo sí. Y, profesora, y, Y entonces, sí, 189. entonces. Y sí, entonces. ¿Cierto? Y el sí, entonces. Listo, muy bien. Listo. Entonces, yo puedo decir ahora que para mí es más fácil identificar ahora las premisas, ¿cierto? Vámosla. ¿Por qué? Porque cada una de esas premisas están unidas por cada uno de los conectores. Listo, Luis. Sí, entonces. Ahora ya yo entonces, ¿qué sé? ¿Cierto? Sí, solo sí, ya yo sé que eso, que ese simbolito, ¿cómo es que es? ¿Quién se acuerda? Ese es una flecha doble. Es una flecha doble, ¿cierto? Sí. Sabemos ahora que el I, ¿cómo es que se llama el I? ¿Cuál es el símbolo del I? Una V, pero a lo contrario. Exacto. ¿Y el sí entonces es qué? Es una flecha hacia adelante. Exacto, una muy flecha. bien. Mire, exacto, vamos muy bien, felicitaciones, excelente. ¿Listo? Ojo, ya identificamos el lenguaje natural, sí, solo sí, y de una vez ya en la cabeza sabemos cuál simbolito es. Y ya sabemos que si identificamos esos conectores, muy bien, Erika, ese es el condicional, ya sabemos que ese sí entonces es el condicional y que sí el solo sí es bicondicional y que la y se llama conjunción. Entonces ya sabemos que esos conectores, como su nombre lo dice, nos conectan, nos unen proposiciones. Entonces, hasta que aparece él, ahí hay una premisa y hay una proposición. Entonces, hasta sí, solo sí, ahí tenemos una que está en amarillo, que es La Noche Estrellada, es una de las obras más famosas del mundo. Ahí ya identificamos una. ¿Por qué? Porque viene el sí, solo sí, y el sí, solo sí es un conector. ¿Ok? En azul aparece la otra, ha sido apreciada durante décadas por sus formas sinuosas con azules profundos. Esa es otra. ¿Listo? Aparece Listo, profe. sí y aparece y aparece el entonces. Y ustedes ya saben que son conectores. Entonces, en lo que aparece en verde, la obra fue pintada en 1889. Trata de las vistas nocturnas que tenía Van Gogh desde su habitación. Esa es otra. Y la final, que es un moradito también, Van Gogh estaba en el sanatorio mental donde pasó los últimos días de su vida. Listo. ¿Cuántas premisas hay? Cuatro. ¿Quién dice menos? ¿Quién dice más? ¿Cuántas hay? 5, dicen acá en el chat. Ya te activé el audio, Mira, Heidi. ahí En están amarillo, coloreadas, están coloreadas. ¿Cuántas están? amarillo. ¿Cuántas están coloreadas? 5. Eso, 5. La amarillita, la azul celeste, la verde, este lila y la moradita. ¿Listo? Son 5 que yo puedo llamar PQRST, por ejemplo. ¿Listo? Vamos a la otra. Entonces, ojo, hasta aquí ya identificamos que las premisas o las proposiciones, ¿cómo lo identificamos? Primero mirando los conectores y sabemos que antes de eso y después de eso viene una proposición, ¿sí o no? Y de una vez ustedes fueron muy ágiles y también identificaron esos conectores. Ah, que sí, solo sí, la doble flechita, que es el sí, tal, entonces sí, el condicional. Muy bien, ¿listo? Sigamos entonces. Profe, eso es lo más fácil, lo más difícil son las tablitas. Las tablitas también es fácil. Es saber identificar los paréntesis y eso. Las tablitas del punto 3 y 4 y para nuestra próxima CIPA vamos a hacer eso. ¿Listo? Vamos a hacer esos ejercicios. Entonces, digamos,
Aquí están. P, La noche estrellada es una de las obras más famosas del mundo. Q, la obra ha sido apreciada durante décadas por sus formas sinuosas azules profundos, ¿cierto? R, la obra fue pintada en 1889. S, la obra trata de las vistas nocturnas que tenía Van Gogh desde su habitación. Y la séptima, la T, es Van Gogh estaba en el sanatorio mental donde pasó los últimos años de su vida. Entonces esas son, digamos, en ese argumento tenemos 5 proposiciones. ¿Listo? Entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer ese lenguaje? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a hacer ese lenguaje? Ya ustedes identificaron los conectores, mira, sí, solo sí, condicional, sí, entonces, perdón, bicondicional, sí, entonces, condicional o implicación, que es una sola flechita, e identificaron el y, que es la conjunción. Ahora que hay que tener cuidado, ¿listo? Quiero ver en el chat si alguien se atreve a hacer un lenguaje simbólico, o cómo sería, teniendo en cuenta los punticos y todo. ¿Cómo creen que sería? Yo lo hago P. Listo. P. Hágalo. P. Bueno, quedaría P. Dale, Luis. P. Perdón. Luis es que quedaría P. Listo. Flecha doble. Flecha doble. Ahora viene Q. ¿Mm? Y eso hay que cerrarlo entre paréntesis, profe. Listo, un paréntesis. Aquí ya dice ¿con quién está hablando? Discúlpame, que acá como hay varios. Fabio ¿Quién? Castañeda. Fabio Fabio, Castañeda. señor Fabio. Fabio. Ahí Fabio, tiene el muy paréntesis. bien. Un poco chueco, pero no se Listo. preocupe que iba. Está el paréntesis, Fabio. Ahora viene la flecha hacia adelante. El condicional. El condicional, eso. Correcto. Eso, Fabio. Sí. Ujú, Ahora viene R. R, la otra proposición R. ujú. Ahora metemos la V a lo contrario. Espérate. Fíjate que esa R quedó maluca. Hágale. Ajá. Listo, R. Ahora viene la I como si fuera, perdón, esa conjunción es correcta. Tiene otra proposición S. Y ahí se cierra el paréntesis. Falta una preposición, no, son 5. Que viene otra, la flecha otra vez. La flecha hacia adelante, que es entonces. RST, la última proposición. Listo. Concordamos, Fabio, o sea, Fabio fue muy valiente y se arriesgó, ¿cierto? Hizo su ejercicio. ¿Alguien tiene otra forma de verlo? Y el tutor hizo sus vainas chuecas ahí, pero bueno, ahí vamos. Sí. Hacer esto contra paz no es fácil. ¿Alguien tiene otra idea de tener este lenguaje? Profe, al final no hay condicional. Nada más hay bicondicional, condicional y Hay ese dos condicional siento que condicionales. Bueno, ¿quién está hablando? Bueno, aquí una compañera ya dijo, bueno, yo creo que aquí hay dos condicionales. ¿Quién? Disculpa. Erika Arengas. Ah, hola, Erika. Erika, pues fue muy observadora y dice que hay dos entonces, ¿cierto? Y en nuestro lenguaje apenas hay un entonces. Y así como está escrito es como si hubiese dos entonces. Sí, entonces, ¿cierto? Entonces, ¿qué iría ahí? ¿Qué haríamos para poder juntar estas dos cosas? Porque después, si ustedes se dan cuenta, aquí hay la obra de Van Gogh de 1880 y entonces Van Gogh. Entonces, estas dos, digamos que estos dos lados, por decirlo de alguna forma, ¿con qué lo unimos? Yo digo que el que sobra es el último. ¿Este? Entonces, ¿dónde iría? Si este sobra, el entonces, ¿dónde iría? ¿Dónde lo colocaría? Acá, entre medio de P y Ahí. Q,
¿De ahí en PQ el en medio. dónde? Entonces, al final no me cuadra ahí cómo queda esa T. ¿Quién dice otra cosa? ¿O es como lo tenía ahorita el compañero? Entonces, ¿cómo sería? Porque esto no puede quedar así solo. Hay que ubicar un entonces, un sí, solo sí. El problema es el condicional. ¿Cómo se ubica? Hay un punto. ¿Qué creen que sea? ¿Iría aquí o iría al inicio? Yo digo que va al inicio, como lo dije ahorita. El compañero dice que va al inicio. Entonces, ¿dónde va realmente? ¿Quién dice otra cosa? O sea, aquí tenemos, serían doble entonces. Y no ¿Cómo tenemos será? doble entonces en la No expresión. tenemos doble entonces en en el argumento. Entonces quitamos la última, profe. ¿Y cómo unes R y S con la variable T? La T quedaría sin conector. O sea, si tú lo dices que es así, ¿cómo unimos esto? Sí, solo sí, Q. Sí. Bueno, diles, Lenka, para que sepan ahí Listo. esa parte. Entonces vamos a hacer. Dice, La Noche Estrellada es una de las obras más famosas del mundo. Eso es P. Sí, solo sí ha sido apreciada por décadas por sus formas sinuosas con azules profundos. Listo, ahí tiene un punto, ahí yo tengo sí, solo sí, P y Q, más un paréntesis. Ojo ahí, me dice, sí, ¿cierto? La obra fue pintada en 1889 y, que es esto que está acá, ¿cierto? Tengo el RIS. Después me dice que todo esto, ¿cierto? La obra, lo que tengo, esto que en un paréntesis, está unido a qué? Me dice a si entonces Van Gogh estaba en el sanatorio mental, ¿sí? Donde pasó los últimos años de su vida. Pero miren acá, algo interesante. Ustedes tienen que La Noche Estrellada es una de las obras más famosas del mundo. Sí, solo sí, ha sido apreciada por décadas por su forma sinuosa con ojos azules profundos. Tenemos un punto, que es nuestro primer paréntesis. Esta primera, que es P y Q, sí, solo sí, va a estar unida, ¿cierto? Con un qué, con un condicional, pero que es de la segunda expresión. Pero en nuestro, digamos, en nuestro lenguaje, de cierta forma, yo creo que ahí faltó el expresar, ¿cierto? Que ese punto da el significado de que hay un y si la obra, ¿cierto? Ahí faltó como colocar el y, ¿cierto, Luis? En eso, Lo que pasa es que porque digamos, lo que sucede es que después que siempre ustedes ven el punto como es una expresión conjunta, siempre se une se de, con un con un condicional. i, Ujú. se une como si fuera con un i. ¿Listo? Entonces es igual como que la coma me dice que es el paréntesis, un punto seguido me dice que es un i. Porque digamos, yo digo, bueno, los azules son profundos y ese punto me va a decir si la obra, entonces yo puedo en el lenguaje natural, aunque no es tan, digamos, explícito, que yo sí creo que en ese toca colocar el y si la obra fue pintada, pero el problema es que otra vez viene el y trata, por eso se omite. Y es algo más del lenguaje natural, ¿sí? De cómo uno lee en el español. Pero Exacto. entonces, sí, ahí quedaría mal decir, por ejemplo, como tal sería así. La Noche Estrellada es una de las obras más famosas del mundo. Sí, solo sí ha sido apreciada por décadas por sus formas sinuosas con azules profundos. Como viene ese punto, ahí vendría. Y si la obra fue pintada en 1889 y, ¿sí? Trata de las vistas nocturnas que tenía Van Gogh desde su habitación. Entonces, Van Gogh estaba en el sanatorio mental donde pasó los últimos años de su vida.
ese punto seguido, digamos, para no volver a escribir y, que es lo que a veces se corrige en la escritura en el español, se omite. ¿Listo? Pero ese punto seguido dice, y si la obra, uno dice si la obra, pero como uno entendería en el lenguaje sería, y si la obra fue pintada y trata, entonces digamos, tengo el sí, solo sí, que es la primera parte. El conector que faltaba no está explícito en la oración, ¿sí? Digamos, uno lo omite en el español para no escribir y. ¿Listo? ¿Quién lo hizo acá? Lady. ¿Cierto? La segunda sería R, exacto. Lady ya identificó eso, pero estas dos yo la uno, como son puntos apartes, con el I, por eso ese I vuelve y se coloca ahí, aunque no esté implícito en el lenguaje. ¿Listo? No tenemos un ejemplo que sea como más sencillo que ese punto implícito ahí. ¿No tienes otro? Ahorita profe, aquí a que la por- mano, ¿no? Ah, Aquí a la mano, ¿no? listo, El de ven, ven, el de la guía. el de la guía. Mostremos Ujú. uno de la guía. Porque este sí le falta, es que este es como más de castellano, sí, como que hay y. No, igual es la expresión, porque es con lo que tú dices, o sea, Sí, se une con la expresión como tal. ajá, Lady lo hizo muy bien en el chat, la primera, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a unir esos dos? Pues con un I que es el punto. Y para no Mm. decir I, se coloca ahí el conector como I. ¿Listo? Pero profe, Lady muy bien. ¿Mm? Dime. queremos decir entonces que eso es como una norma. Siempre que damos un punto seguido, el conector que viene es I. Sí, En algún, sí, y si por ejemplo viene en el otro y, exacto, es igual, cuando te aparezca una coma, tú sabes que eso va en un corchete, si ahí compuesta, ¿no? Corchete, ¿cierto? Y empieza la otra proposición. Son Mm. como cositas ahí, pero es más de lectura. Miren este que les aparece en la guía. En ese caso particular les dice, si María estudia matemática 5 horas diarias, entonces María aprobará el examen final. Y si María aprueba el examen final, entonces María obtendrá una beca para la universidad. Si solo sí María estudia matemáticas 5 horas diarias, entonces María obtendrá una beca para la universidad. Miren que aquí en este caso lo que hicieron fue colocar un punto seguido Punto y aún seguido. así le colocaron el i Y, para, y, digamos que y, omitir lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Y, o sea, colocaron por, el i, ¿sí? exacto, y en Pero español y en coma no español no se puede se, hacer. no, exacto, Sí, eso en el está mal español como redactado. regla, está Entonces, mal. Entonces, Y coma, pero regularmente, cuando ustedes vean un punto y coma, regularmente para unir esas expresiones se hace con un condicional o con un i. que es el i, ¿listo? Porque en español nosotros ya sabemos que si viene un i, no podemos colocar i coma, sino que en este ejercicio se colocó para que ustedes pudieran identificar esos conectores. Entonces, ¿qué conectores hay? Sí, entonces, ¿qué es el cual? El condicional, que es la flechita. Tenemos el i, ¿cierto? Ese i, ¿cuál es? La conjunción, ¿cierto? Tenemos sí, solo sí, y tenemos sí, entonces también, que es el condicional, ¿cierto? Por ejemplo, en la primera, si María estudia matemáticas 5 horas diarias, entonces María aprobará el examen final. Hasta ese punto y coma, ¿cuántas premisas hay? Proposiciones hay, que es lo mismo que premisa. 4. Una. En la primera parte, hasta el punto y coma, primer punto y coma. Si Tienen María que, estudia tienen que tener matemáticas, cuidado porque a veces las premisas se repiten y no quiere se decir que sea repiten. otra premisa diferente, sino que es la misma. O esa misma premisa la niegan y es la misma premisa. Listo. Si Hay María estudia matemáticas, ¿cuántas hay? 2. En la primera oración hay dos. María estudia matemáticas, Una. ¿cierto? 5 horas diarias, esa es una. Y la segunda es María aprobará el examen final, ¿cierto? Ahí son dos diferentes. Perdón, hay una, profe. Antes del punto y coma, Antes del punto y coma. Profe, sería uno solo, porque solo que se omite el sí. Sería ahí para como si fuera sí, entonces. Sí, O pero ojo entonces, ahí, ese es
Sí, entonces es mi conector. Mira, María estudia matemáticas 5 horas diarias. Entonces, María aprobará el examen final. En esa parte de ahí, ¿cuántas oraciones hay? 2. Ay, 2. 2. 2. María estudia matemáticas 5 horas, es una. María aprobará el examen final. Esas 2 oraciones están unidas ¿con qué? Con sí, entonces. Listo. En la primera frase, antes del punto y coma, tenemos 2. Después viene otro conector que está ahí, que es y. Si María aprueba el examen final, ¿cierto? Ojo, aprueba el examen final, ¿es la misma que está arriba? María aprobará el examen final. Sí, señora. Es la misma, ¿cierto? Entonces, hasta esa parte de ahí tenemos que 2. Después dice, entonces, María obtendrá una beca para la universidad. Hasta esa beca a la universidad, ¿cuántas premisas tenemos? 3. 3, muy bien. Después dice, sí, solo sí, María estudia matemáticas 5 horas diarias. ¿Esa ya la tenemos antes en el argumento o es una nueva premisa? No la tenemos arriba, es Ya la la primera. tenemos en el argumento. La primera, muy bien. Todavía seguimos manteniendo 3. Entonces, María obtendrá una beca para la universidad. Esa última parte, esa premisa ya la tenemos antes en el argumento. Claro, la tercera. Exacto. Entonces, solamente tenemos ¿cuántas premisas? 3. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el mismo argumento se van a repetir varias veces las premisas. Entonces ya están, y si ya están una vez, no es necesario colocarla 2 veces. Si esas premisas están negadas, ustedes no las van a escribir con negación, las van a escribir en lenguaje verdadero, ¿ok? Entonces, en todo eso hay 3 premisas. María estudia matemáticas 5 horas diarias, María aprobará el examen final y María obtendrá una beca para la universidad. ¿Cómo están todas esas unidas? Están unidas por un condicional, por un bicondicional y una conjunción. Baja, Luis. Porfis. Profe, Dime. anda, profe, qué pena, sino que ya bajaron la imagen. Sino que arriba decía sí y Arriba. solo sí. Decía sí. Después de donde dice Sí. María obtendrá una beca para la universidad, dice sí y solo sí, coma. Sí, María. Eso sí está Ajá, bien ahí. sí. Sí, porque viene sí y el entonces acá, hijo. El sí, solo sí, que es el bicondicional, y el sí, entonces, que es el condicional. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, Listo. miren, si María estudia matemáticas 5 horas diarias, entonces, la primera es P. P, entonces Q. Bájalo, bájalo, Luis. ¿Sí ven? P, entonces Q. Después venía I, pero como venía una coma, sube Luis para que ustedes vean. Qué pena, Luis, colocarte así. Miren, dice punto y coma, ¿cierto? Ahí significa que todo eso va dentro de un paréntesis, ¿cierto? Y decía y coma. Entonces, ¿qué significa? Que va la conjunción, esa coma que me dice que ahí viene otro qué, otro paréntesis. Bájalo. María aprueba el examen final, que sería Q, pero como dice sí, entonces va por otro condicional, el corchete, después dice sí, solo sí, coma, ahí se cierra el paréntesis, miren, sí, solo sí, ¿cierto? Dice coma, sí, viene el entonces, ¿cierto? Viene P, ¿cierto? El condicional, viene el sí, solo sí, ¿cierto? Que está acá. Aparece una coma que me dice sí, entonces, como aparece sí, entonces, y aparece una coma, abro el paréntesis y después coloco el condicional R. Tú no puedes copiar eso allá arriba para... No, nada, porque esto es PDF. Ah, es PDF. Ah, listo. Entonces, Pero miren acá. déjame Los para trucos ver. son los siguientes. Reconocer los conectores. Si me dan un punto, digamos un punto, o me dan una coma, significa que hasta ahí hay paréntesis.
¿cierto? Me dicen y, ahí lo une, pero miren que dice y coma, ¿sí? Ese y coma significa que viene otro paréntesis. María aprueba el examen final. Eso es, María aprueba el examen final es Q. Pero como aparece una entonces, va la flechita. ¿La flechita de quién? ¿Cierto? De María obtendrá una beca, que es Q. Ahí yo cierro un paréntesis, ¿cierto? Me dice que sí, solo sí. Ahí yo abro que el bicondicional, ¿cierto? Miren acá, el bicondicional, y después me dice, coma, ¿cierto? Sí, María, abro otro paréntesis. Me dice P, ¿quién es P? María estudia matemáticas, ahí está, 5 horas. Y como me dice sí, entonces coloco el condicional R y cierro paréntesis porque ya está con el punto. ¿Listo? Las puntuaciones es muy importante. Decir que, bueno, hay una coma, viene un paréntesis, viene de pronto un punto, ahí yo cierro, digamos, un corchete o abro otro, sí, abro un corchete, empieza otro, pero todo va a depender del lenguaje que tengamos. ¿Listo? Y eso lo Y, llevan aquí. Vamos a ver si me y da. ese, listo, después que ustedes identifican las premisas, los conectores, hacen el lenguaje simbólico, ustedes van acá al simulador y hacen la tabla y lo comparan y ya pegan esto acá y ahí con estos resultados, que es verdad, verdad, falso, ustedes qué dicen, ¿es tautología, contingencia o qué? O contradicción. Eso es contingencia. Porque ahí me Contingencia, Exacto. Exacto, exacto, porque es tiene valores contingencia. verdad y falso. la ¿Listo? tautología. Entonces, digamos, esa es como la idea del ejercicio 1 y 2. Eso es lo que Tener en ustedes tienen que cuenta hacer. que, sí, tener en cuenta que identifico las premisas. Las comas, hasta donde va una coma son paréntesis, o hasta donde va un punto y coma. Si unen dos y está, digamos, dicen, no, de pronto aquí va un y, que a veces no es tan implícito, digamos, en los lenguajes, como en ese ejemplo, tú sabes que eso va unido con un y, porque estás uniendo dos premisas, entonces tiene que ir con un y. Lo importante es que ¿Listo? ustedes tengan claro, vuelvo y les repito, importantísimo que ustedes verifiquen esta guía porque esta guía les dice paso a paso cómo deben ustedes presentar, qué es lo que deben de hacer, qué es lo que deben de presentar para cada uno de sus ejercicios. Miren que lo que estamos nosotros haciendo es siguiendo simplemente la guía. Mira que hicimos primero la tabla de verdad manual, después un pantallazo del simulador, ese es para el primer ejercicio, ¿cierto? Para el segundo hay que armar el lenguaje, les dan el lenguaje natural, hay que armar el lenguaje simbólico, pero para eso tienen que identificar las premisas, tienen que identificar conectores y luego, obviamente, el lenguaje simbólico y el pantallazo de ese lenguaje simbólico. ¿De dónde van a sacar el pantallazo? Pues ya están aquí en la parte final de esta guía, están los links de los simuladores y listo. Y decir, obviamente, para ambas, tanto para el ejercicio 1 y 2, qué tipo de tabla de verdad es. En este caso, una contingencia. Y listo, ya ahí lo otro, pues, ya para los ejercicios 3 y 4. Preguntas, dudas, Profe, inquietudes. una pregunta. En el segundo punto yo también realicé la tabla manual, o sea, también pongo la tabla manual y pongo el pantallazo. ¿Vos las dos o una sola? Ahí No, van solamente las les dos. piden, ahí solamente realmente en el punto 2 les están pidiendo la tabla del Ah, no, simulador. pantallazo, simulador, sí. Del, Ujú, del punto Ah, 2 es solamente el simulador. Inclusive del punto ujú. 3 y 4 solamente es el simulador. Para el primer punto sí se debe Es tomar manual. la tabla manual y la tabla del simulador. ok, gracias. Listo. Profe, tengo una pregunta. Discúlpeme, de verdad. Yo entendí todo el procedimiento, solamente tengo una duda y es la parte de los corchetes. Esos Sí, corchetes, ¿en qué momento? O sea, ¿cuándo sé que hay que colocar un corchete? Explíqueme esa parte, le listo. agradezco. Por ejemplo, cuando tú identificas, digamos, tú identificas, por ejemplo, los sí entonces, me dice, bueno, si Lenka estudió química, entonces Lenka sabe química orgánica, ¿sí? Ahí tú sabes
que el sí, entonces, o sea, uno depende de la otra. Yo sé que eso va en un paréntesis porque dice, si esto de esta premisa depende la otra, ¿sí? Entonces yo sé que eso puede ir en un paréntesis si yo coloco coma, ¿cierto? Eso va en un paréntesis. Pero tú puedes decir, digamos, y si viene otro condicional, y si Lenca tal, entonces tú tienes dos paréntesis de seguido. Todo eso, al final tú dices, y en conclusión, Lenca tal cosa. Ahí tú sabes que viene otro condicional. Entonces, para no hacer paréntesis de paréntesis de paréntesis, tú haces un corchete donde están dentro esos paréntesis. ¿Sí me logro entender? Por ejemplo, acá, en este ejercicio de acá, yo puedo colocar un corchete. No me lo deja Porque porque afuera, De paréntesis, en vez de otro paréntesis, va un corchete. tú tienes los paréntesis, ¿cierto? Los corchetes se utilizan en matemáticas para a veces distinguir que dentro de eso es una sola cosa y que dentro de esa sola cosa hay muchos paréntesis, ¿sí? Yo esa primera parte que está acá, que tiene, no va afuera, es. Espérate que Luis nos está haciendo celos. a ver si doy, Mal. pero no me está dejando. Listo, mira eso. Hay un paréntesis Bueno, de más, no, sí, de es afuera. que Ese de acá quedó. Y adelante también, profe, doble paréntesis. Ahí después de Ajá, la diga, lo eso, que quita ese pasa paréntesis. es, relájense un momentico. Es que él está modificando un Es que PDF estoy ahí, modificando editando un PDF y no es lo mismo que un que un Word. Word. Entonces, Está así. haciendo. Listo, entonces mira, yo puedo aquí usar un corchete fácilmente. ¿Por qué? Porque estoy uniendo dos paréntesis, si los estás viendo. ¿Con quién? Con I. Y toda esta parte de la primera parte que está en corchete tiene que ver con algo. Y esto, lo que viene después, es como la conclusión de la primera parte. ¿Está claro? Entonces, a veces para colocar corchete de corchete, puedo colocar esos corchetes, todo eso lo englobo perdón, paréntesis de paréntesis, lo puedo colocar dentro de un corchete. ¿Y ese corchete qué significa? Que dentro de esos corchetes tengo varios, ¿qué? Paréntesis. Y que todos esos corchetes, todo lo que está dentro del corchete es una sola premisa, que significa una sola cosa. Pero dentro de esas premisas, ¿cierto? De esa sola cosa que está dentro de los corchetes, está constituida por otras premisas que están dentro de los paréntesis. ¿Sí me entiendes, hijo? Qué pena. Sí, profe, claro que sí. Y profe, y Ah, si bueno. en el simulador yo, por ejemplo, no coloqué los corchetes en el simulador, ¿eso altera el resultado? Sí te puede alterar. Sí, Sí sí te te puede lo puede alterar el alterar. resultado si tú los colocas mal. Mira lo que voy a hacer acá. Mira que yo voy a quitar los corchetes. Sí, estás viendo mi Los pantalla, paréntesis. ¿cierto? Los paréntesis, perdón. Sí, señor, Que sí. aquí los dobles. Mira cómo está dando la tabla. Los dos primeros son verdaderos, el tercero es falso, dos verdaderos, el otro falso. Al yo quitar los corchetes, mira, bueno, aquí está la casualidad que en esta tabla él mismo los coge y los coloca para poder, porque lo que me Bórralo. está dando. ¿Sí? Quita por lo menos el paréntesis de Pero, a final. ver, déjame hacer algo. Digamos que yo hago, no, por ejemplo, Quita esos. Eso sí yo cambia. coloco un paréntesis acá. Listo, Ajá. voy a colar un paréntesis acá y coloco este, ¿cierto? O sea, ¿qué me está diciendo esto? Que todo esto es mi antecedente y que mi respuesta solo es R, ¿cierto? Al yo darle Enter, ahí mira que la tabla sí se me modifica y es la Oh, misma expresión, ¿sí? ok, Entonces, listo. sí tienen que tener cuidado porque, o sea, ¿qué tienen ustedes que identificar dentro de este proceso? Que siempre van a haber unas premisas, ¿cierto? Que son estas que están acá, que me van a dar todas unas premisas y va a haber una conclusión o un consecuente. Entonces, en este caso, todo esto es mi antecedente. Y esto, cuando comienza acá el sí, solo sí, es la respuesta a ello. ¿Sí? Por eso el corchete está hasta ahí y ya en la respuesta son lo del sí, solo sí en adelante. Ok. Entonces, si eso lo saben identificar, no van a tener problemas.
Ya ahí simplemente es colocar corchetes o los paréntesis como ustedes deseen. Pero si hay ¿Listo? muchos paréntesis, el corchete es importante. Sí, pero creo que en las tareas que ellos tienen no tienen No tantos. tienen, no tienen, Entonces sí, ahí no va a haber, no va a tener tanto problema con eso. sí, en las tareas casi no tienen. Sí. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Parece que no. El punto que sigue, profe, que ese es el que me está dando. Eso ya Listo. lo miramos. Tocará La próxima la cipas. próxima Digamos, CIPA, que es si la otra ustedes semana. gustan, si ustedes gustan en la semana, digamos, me pueden escribir a cualquiera de los dos, digamos, si es el tutor correspondiente, y hacemos una llamada o algo, digamos, si es el caso de mis estudiantes, podemos cuadrar una videollamada, y podemos hacer el ejercicio. Me escriben por el chat aparte, profe, nos podemos conectar tal día para una videollamada para resolver esta duda y ya. Para ese ejercicio 3, lo que tienen es que primero mirar y entender qué son las leyes de inferencia. Y luego, una vez que entienda qué son las leyes de inferencia, entonces ahí sí mirar el ejercicio. Porque es que sin eso, obviamente, no lo van a poder hacer o no lo van a poder entender como tal. Sí, y para Sin ese embargo, punto, el ejercicio les dice cuántas premisas hay. Ojo, las premisas son las proposiciones y esas proposiciones ustedes las identifican porque están unidas con los conectores. Si está dentro de un paréntesis, es una sola, ¿sí? Y la conclusión es lo que va después del corchete, después del entonces, después del corchete, no, perdón, después del ¿qué? De la flechita. ¿Listo? condición. Bueno, Entonces, ¿quién es el que está hablando? ¿Fabio? No, no sé. no, Sí, no profe, sé. sí, Sí, ahorita, Fabi. perdón. Ahora, Fabio, si quieres, ahorita me escribes y miramos en la semana un día y vamos haciendo el ejercicio, ¿sí? Hacemos Traten de una hacerlos y videollamada y te si no colaboro. cualquier cosa por medio del foro, por medio del correo, pues o por medio de Teams, Ahí se cuadra, nos avisan y claro, con mucho gusto nosotros los orientamos les en relación a eso. colaboramos. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, Bueno, digamos, bueno, hasta hoy, pues hasta ahora, pues es, digamos lo que teníamos para las cipas de hoy. Las cipas de hoy era solamente ejercicio 1 y 2, ¿sí? La próxima cipas es el 3 y el 4. Tratemos que, digamos, para la próxima CIPAS leamos un poquito más sobre las leyes de inferencia para poder entenderlas, porque yo creo que es como lo más pesadito, digamos, de la tarea y al final miramos y resolvemos unas dudas muy puntuales de los ejercicios que ustedes tengan. ¿Les parece? Listo, profe. Sí, claro, Sí. profe. sí, Sí, entonces listo. hacemos uno y traemos, digamos, en la letra A quién tuvo tal dificultad y resolvemos dudas como que bastante puntuales. La letra sí, para que ustedes, pero la idea es que ustedes también intenten hacer los ejercicios porque, pues, digamos, recuerden que estos son, ustedes también tienen que revisar, comparar, dejarse guiar, digamos, viendo esos ejercicios dos que son ejercicios como muy parecidos a la guía y ahí vamos resolviendo pues las dudas que ustedes presenten con todo el gusto. ¿Listo? ¿Alguien más tiene pues alguna duda o algo? Listo, pues entonces sin más, damos por terminadas pues las cipas de curso de hoy. Recuerden que no sé si hoy tengan cipas de primera matrícula, esas son las cipas que les dan puntos para que estén pues pendientes. Ah, y otra cosa para aclarar, las cipas de nosotros, digamos de Luis y mía, siempre van a tener el nombre de nosotros. Hay tutores que se equivocan y mandan eso a todos los estudiantes a nivel nacional. ¿Listo? Entonces siempre las cipas de nosotros van a tener nuestros nombres, Lenca Tamayo, Luis Quintero, Lenca Tamayo, cualquier cosa. ¿Oyeron? Para que ustedes identifiquen eso. Luis, Listo. Bueno, ¿estás? muchísimas Bueno, gracias a entonces todos, gracias. muy amables Gracias. y estaremos Para compartiendo la ya, próxima CIPAS le avisamos y traigan dudas muy puntuales y vamos resolviendo así como para que ustedes ya tengan esa tarea hecha. sí, para que sea más práctico y ya simplemente sea puntual a lo que les falta de la tarea.
Listo, gracias. Listo, pues que estén muy Bueno, bien. Feliz tarde. bueno, que Feliz resto de día. Muchas gracias. Dale, hasta luego. bueno, hasta luego. Súper, bien. Cierra la grabación, Lenka. Sí, ya.